Se han dejado atrás los antecedentes históricos, trabajos de investigación y fundamento bibliográfico. A partir de esta secuencia se entrará en la parte conceptual de demostración matemática estadística, los aspectos normativos y los ejemplos prácticos para fortalecer el conocimiento sobre los intervalos de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Olivo señala que es uno de los procedimientos generales de inferencia estadística que puede aplicarse a diversos problemas como estudio de una o varias muestras, análisis de correlación o regresión, etc. En su definición intervienen muchos objetos matemáticos. Ahora bien, en el contexto de estimar un parámetro poblacional, se define como un rango de valores calculado a partir de los datos de una muestra, en el cual podría encontrarse el verdadero valor del parámetro, junto con un coeficiente de confianza que indica el porcentaje de muestras tomadas en las mismas condiciones en las cuales el intervalo contendría el verdadero valor del parámetro. A los efectos de interpretar el concepto de intervalo de confianza, es fundamental que se conceptualicen los componentes u objetos matemáticos, de tal manera que se comienza con población. Es el conjunto de personas, mediciones u objetos con características bien definidas que conforman el grupo de interés de la investigación. La muestra es un subconjunto de la población, con un tamaño n que es el número de observaciones que contiene. La variable estadística es la variable aleatoria que le corresponde una distribución de frecuencias. Así, la variable aleatoria es la que estudiamos en la población con una distribución de probabilidad que depende de uno o más parámetros. Un parámetro es la propiedad numérica de una población. Es constante, generalmente desconocido, que determina la distribución de la variable de la población. Un estadístico también es una propiedad numérica, pero de la distribución de frecuencias de la muestra. Es una variable aleatoria que se utiliza para estimar el valor del parámetro. Mientras que el valor esperado es el promedio o la esperanza matemática de todos los valores de una variable aleatoria. Ahora bien, la medida que indica en promedio la variabilidad de los datos de una muestra respecto a su media se conoce como dispersión. En cuanto a la distribución muestral, representa la distribución de los valores que tomará el estadístico al seleccionar todas las posibles y distintas muestras de una población. Esto es, la distribución de probabilidad del estadístico considerado como variable aleatoria. Hay tres conceptos estrechamente relacionados. Uno de ellos es el nivel de confianza que representa el valor de la probabilidad que se fija para construir el intervalo e indica la frecuencia de muestras que darán un intervalo conteniendo el verdadero valor del parámetro. El intervalo de confianza constituye un rango de valores con límites de variación aleatorios que con cierta confianza contiene el parámetro poblacional estimado, y los límites de variación determinan el error en la estimación. En esta secuencia se identificarán los componentes del intervalo de confianza, con su nomenclatura matemática estadística. Los estadísticos, variables aleatorias, están representados por X barra, media muestral, y S y sigma de X barra, desviación estándar. El tamaño de la muestra es n, constante para cada muestra. Alfa es el nivel de significancia, y 1 menos alfa
el nivel de confianza que se fijan a priori. Para la solución se asocia una distribución de probabilidad, por lo que se utiliza la distribución normal que genera valores para Z1 menos alfa medio y la distribución T de Student que genera valores para T1 menos alfa medio N-1. La selección de la distribución dependerá del tamaño de la muestra, si sigma es conocido o desconocido, y del tipo de análisis estadístico, descriptivo o inferencial. Al calcular los límites de confianza se obtiene un intervalo de confianza determinístico donde con cierta confianza podrá contener el verdadero valor medio poblacional μ, que es un parámetro constante de la población. Así se tiene un intervalo de confianza con límites inferior y superior aleatorios. Depende de las muestras extraídas de la población. Entonces, las probabilidades para determinar los límites del intervalo son: para una muestra grande, n mayor o igual a 30, cuando se aplica estadística descriptiva y la desviación estándar poblacional es conocida, se utiliza la siguiente ecuación. La probabilidad de que μ sea mayor o igual a x barra menos z1 menos alfa medio por sigma de la media muestral dividido entre raíz de n, y sea menor o igual a x barra más z1 menos alfa medio por sigma de la media muestral sobre raíz de n, es igual a 1 menos alfa. Para una muestra pequeña, n menor que 30, cuando se aplica la estadística descriptiva e inferencial y la desviación estándar de la población sigma es desconocida, se utiliza la siguiente ecuación. La probabilidad de que μ sea mayor o igual a x barra menos t1 menos alfa medio n-1 por la desviación estándar de la muestra dividido sobre la raíz de n, y sea menor o igual que x barra más t1 menos alfa medio n-1 por la desviación estándar de la muestra dividido sobre raíz de n, es igual a 1 menos alfa. De las propiedades del intervalo de confianza. El ancho de los intervalos de confianza disminuye cuando aumenta el tamaño de la muestra. Al calcular los límites, por ejemplo, para el intervalo de confianza para la media, el elemento que se le agrega a la media muestral, llamado error de la estimación, contiene en su denominador el factor tamaño de la muestra. De ahí que al aumentar el tamaño, el efecto es el disminuir el ancho del intervalo. En esta imagen se observa la distribución normal estandarizada con media 0 y desviación estándar 1, junto a una tabla donde aparecen valores de n desde 30 hasta 1000 y los valores correspondientes al factor 1 raíz de n. Como este último término forma parte de la ecuación, se pueden ver gráficamente los tamaños de los intervalos que se representan con sus fórmulas y con una línea con doble flecha. En este caso, en forma descendente, esto es, en la medida que aumenta el tamaño de la muestra, disminuye el tamaño del intervalo, aumentando la precisión. El ancho de los intervalos de confianza aumenta cuando aumenta el nivel de confianza. En la construcción de los intervalos se quisiera tener aquel que tuviera mayor confianza. Sin embargo, esta condición tiene su precio. Al aumentar el nivel de confianza, se tiene un intervalo más amplio, por lo cual se produce una mayor imprecisión en la estimación del parámetro. La ganancia en confiabilidad trae inherente una pérdida de precisión. En esta imagen se presenta nuevamente la distribución normal estandarizada junto a una tabla de valores con el nivel de confianza 1 menos alfa, desde 80% hasta 99%,
con sus respectivos valores de Z. Para este caso, este factor es multiplicativo. Así, a medida que aumenta el nivel de confianza, Z1 menos alfa medio aumenta. Por tanto, el intervalo se hace más grande, como se puede evidenciar en las ecuaciones acompañadas con la representación del intervalo con una línea de puntas aflechadas. Significado del nivel de confianza. Variación del intervalo en diferentes muestras. La interpretación del nivel de confianza 100 menos alfa por ciento es que si repitiésemos el proceso de construcción de intervalos con el mismo nivel en muchas muestras de la población, tomadas en las mismas condiciones, el 100 menos alfa por ciento de los intervalos así construidos contendrían el verdadero valor del parámetro. En esta imagen está representada la distribución normal con un nivel de significancia alfa igual a 20% y un nivel de confianza 100 menos alfa igual a 80%. Para el cálculo del tamaño del intervalo para muestras del mismo tamaño extraídas de la misma población. En la tabla izquierda están los casos para los aciertos y desaciertos, esto es, los intervalos que contienen el verdadero valor del parámetro. Así, son 12 aciertos versus 3 desaciertos, totalizando 15 intervalos. En la tabla del lado derecho están los porcentajes correspondientes a los aciertos, el 80% y 20% para los desaciertos. En la distribución de probabilidad se identifica el parámetro μ, por donde se traza una línea punteada para identificar su localización respecto a los límites de los intervalos de confianza de las muestras. En líneas de puntas aflechadas de color negro representan los aciertos y en líneas rojas los desaciertos.